El fútbol colombiano desde sus inicios en 1948 ha recibido a bastantes jugadores de diferentes nacionalidades. Algunos de estos extranjeros han brillado más que todo por su ausencia, tuvieron pasos bastante rápidos y efímeros, por lo cual muchos de nosotros no nos acordamos de ellos, mientras que otros, muy por el contrario, han terminado convirtiéndose en leyendas del fútbol colombiano. En el video recopilación del día de hoy te voy a comentar cuáles han sido los jugadores de diferentes nacionalidades que más goles han marcado en el fútbol colombiano. Para que me entiendas un poco mejor, te daré el dato curioso de cuál ha sido el argentino que más goles ha marcado en el fútbol colombiano, cuál ha sido el ecuatoriano que más goles ha marcado, el paraguayo, el uruguayo, el estadounidense, el mexicano, el colombiano, el brasileño. Incluso llegaremos a hablar de jugadores de nacionalidades del continente africano y europeo, países de los cuales estoy seguro a día de hoy ni siquiera sabías que alguno de sus compatriotas había pisado territorio colombiano. El primer jugador del cual hablaremos en este video sin duda alguna te dejará con la boca abierta, porque estoy seguro que la mayoría de ustedes no sabía que un nigeriano terminó marcando un gol en el fútbol colombiano. Hablamos del señor Félix Adémola Al-Addesami. Luego de haber pasado por equipos suecos, noruegos, franceses y belgas, nadie entiende cómo en 1996 terminó jugando en el Deportes Tolima, equipo en el cual jugó toda la temporada y terminó marcando un gol. Para las personas que en este momento el apellido Al-Addesami les suena un poco, quiero comentarles que esto es debido a que Félix en su paso por el Deportes Tolima tuvo un hijo, al cual llamó Kevin Adémola Al-Addesami Sánchez, y que para el año 2018 terminó jugando en el Junior de Barranquilla. Pero volviendo a hablar de su padre, Félix Adémola Al-Addesami es actualmente el nigeriano que más goles ha marcado en el fútbol colombiano. Este recuento de los goleadores por nacionalidad lo vamos a hacer de manera ascendente, por lo cual el siguiente puesto en esta lista es de un jugador que terminó marcando 3 goles en el fútbol colombiano. Hablamos del hondureño Carlos Pavón, jugador que luego de su paso por equipos de Honduras, México, España, incluso de Italia, terminó en el año 2004 jugando para el Deportivo Cali, y aunque juega como delantero, en su paso por el Deportivo Cali solamente terminó marcando 3 goles, lo cual para él ha sido suficiente para considerarse como el hondureño que más goles ha marcado en el fútbol colombiano. Si al iniciar este video quedaste impresionado con que un nigeriano haya marcado gol en el fútbol colombiano, quiero comentarte que el continente africano ha aportado más goles. El siguiente puesto en esta lista es de un jugador que terminó marcando 5 goles. Hablamos del sudafricano Tebogo Moloi. Tuvo un brillante paso por el fútbol sudafricano, luego por el fútbol turco, y por alguna razón que nuestra vida desconoce, en el año de 1995 hasta 1996 terminó jugando en el Once Caldas. Tebogo, aunque no fue delantero, alcanzó a marcar un total de 5 goles con la camiseta del blanco y seguramente por muchos y muchos años se quedará con el récord de ser el sudafricano que más goles ha marcado en el fútbol colombiano. Empezamos con un país africano, luego con un país centroamericano, volvimos a África y ahora volvemos a Centroamérica, hablando del jugador de la República Dominicana que más goles ha marcado en el fútbol colombiano. En este caso te tengo que hablar del señor John López, que a principios de la década del 50 terminó jugando con el Deportivo Pereira, equipo en el cual lograría marcar un total de 5 goles, rompiendo de esta manera 2 récords. Primero, ser el jugador de la República Dominicana que más goles ha marcado en el fútbol colombiano, pero a su vez fue el primer jugador dominicano en jugar en territorio colombiano. El siguiente puesto en esta tabla de goleadores por nacionalidad lo ocupa un jugador del continente europeo. Aunque tú no lo creas, en el año de 1952 un jugador llamado Bruno Gerselli, de nacionalidad italiana, nacido el 3 de octubre de 1925, terminó jugando en el Unión Magdalena, equipo en el cual solamente estaría por medio año de 1952, alcanzando a marcar un total de 5 goles, convirtiéndose así hasta el momento en el italiano que más goles ha marcado en territorio colombiano. Seguimos ascendiendo en cantidad de goles y en este caso no nos tenemos que ir del continente europeo. Hablaremos de un jugador de un país limítrofe a Italia y hablamos del primer austriaco, aunque usted no lo crea, que jugó en el fútbol colombiano, pero no solamente eso, sino que terminó marcando un total de 6 goles. Hablamos del señor Rudi Stritic, nacido el 3 de marzo de 1922 y que, al igual que el caso del italiano, este también jugó, pero en el año de 1951 en el Unión Magdalena, equipo en el cual participó por un total de 25 partidos y alcanzó a marcar un total de 6 goles, convirtiéndose así y seguramente por muchos años en el austriaco que más goles ha marcado en territorio nacional. Poco a poco vamos ascendiendo en cantidad de goles y en este caso tenemos que pasar a hablar del estadounidense que más goles ha marcado en territorio colombiano. Hablamos del señor Ubaldo Luna, que seguramente su nombre se te hace un poco más conocido porque hasta el año pasado, 2019, estaba jugando en el Unión Magdalena. Adicional, tuvo un paso por el Once Caldas en el 2018 y en el 2016 y 2017 estuvo en Patriotas, equipo en el cual terminó marcando los 8 goles que actualmente lo hacen acreedor del récord de ser el estadounidense que más goles ha marcado en el fútbol colombiano. El siguiente extranjero en esta lista es un jugador que, a pesar de que jugó más de 9 años en Colombia, seguramente su nombre no se te hace muy conocido. Hablamos del señor Mario García, jugador de nacionalidad mexicana que alcanzó a
a convertir en su paso por el fútbol colombiano un total de 11 goles. Eso sí, tenemos que aclarar que Mario García era defensor, por lo cual es entendible que en 9 años apenas haya marcado 11 goles. Luego de su paso por equipos mexicanos, argentinos e incluso italianos, terminó jugando en el Boyacá Chicó entre el año 2006 y 2012. Posteriormente volvió a México y luego volvió a Colombia con el Boyacá Chicó y 2 años con el Deportes Quindío. Carlos García, aunque tiene también nacionalidad italiana, en este ranking lo consideramos como el mexicano que más goles ha marcado en el fútbol colombiano. Camilo, en este punto del video yo considero que no puede haber un inglés que haya decidido salirse de la comodidad de la Premier League o de las ligas europeas para venir a jugar a Colombia. Pues en este caso me encanta contradecirte, porque el siguiente puesto en esta lista es el señor Charles Mitten, jugador que marcó un total de 15 goles y que es de nacionalidad inglesa. El jugador que empezó su carrera en el Manchester United y se terminó retirando en el mismo equipo, en el año de 1950 decidió salirse de la liga inglesa para venir a jugar a Colombia con Independiente Santa Fe. Todo esto sucedió en el año de 1950. Charles decidió venir a jugar a Independiente Santa Fe en dicho año para convertirse efectivamente en goleador. Terminó marcando un total de 15 goles y tanto fue el éxito que tuvo con Santa Fe ese año que incluso el Real Madrid le mandó hasta Colombia una oferta para que el siguiente equipo en el cual jugara fuera el equipo español. Pero Charles decidió rechazar esta oferta y posterior a su gran año con Santa Fe decidió devolverse a Inglaterra, donde por haberse venido a jugar al fútbol colombiano terminó siendo multado económicamente. Charles Mitten se quedará seguramente durante muchos años con el récord de ser el inglés que más goles ha marcado en el fútbol colombiano. Camilo, viendo la cantidad de goles a la cual estamos llegando, yo personalmente creo que no hay otro africano en esta lista. Pues en este caso otra vez te contradigo, porque el siguiente puesto en este video lo ocupa un camerunés llamado Oye Flavie, jugador nacido el 21 de mayo de 1973, actualmente tiene 46 años y que aunque muchos pensarán que tuvo un paso corto por Colombia, la verdad es que duró bastantes años. Llegó en 1997 a jugar con el Junior de Barranquilla, para el 98 se fue a jugar al Bucaramanga, en el año 2000 se fue al Quindío, en el 2001 se fue a Santa Fe, ese mismo año para el segundo semestre se fue para el Bucaramanga, para el siguiente año se fue para Pasto, luego para Alianza Petrolera, en el 2003 llegó a Patriotas, en el 2004 llegó a Centaurus Villavicencio, 2005 regresó a Patriotas y luego se terminó retirando entre 2005 y 2006 con el Boyacá Chicó. Alcanzó a marcar un total de 17 goles en territorio nacional y se convirtió así en el camerunés que más goles ha marcado en el fútbol colombiano. Luego de tan increíble anécdota, tenemos que hablar de un jugador que terminó marcando un total de 21 goles en el fútbol colombiano y era de nacionalidad ecuatoriana. Hablamos del señor Carlos Alume, que a mitades de la década del 50 terminó jugando en el Once Caldas, equipo en el cual terminaría marcando, como ya te comenté, un total de 21 goles y se quedaría así con el récord hasta el momento de grabación de este video de ser el ecuatoriano que más goles ha marcado en el fútbol colombiano. Otro extranjero que marcó la misma cantidad de goles que Carlos Alume, y aunque tú no lo creas, este fue un jugador de Hungría que por alguna extrañísima razón en el año de 1951 y el año de 1952, luego de haber pasado por la Roma de Italia, el Ancona de Italia y de paso dos equipos de Hungría, terminó llegando a jugar con el Unión Magdalena. ¿Qué carajos hacía el Unión Magdalena en esas épocas trayendo tanto europeo? La verdad no lo sé. En su paso por el equipo Samario se tiene recuento de que marcó un total de 21 goles, aunque algunos historiadores afirman que marcó un total de 23. Así hayan sido 21 o 23, de cualquiera de las dos maneras impresiona a más de uno. El señor Julio Sesgeler es actualmente el húngaro que más goles ha marcado en el fútbol colombiano. El siguiente jugador del cual hablaremos es un extranjero de nacionalidad venezolana que luego de un paso por el Banfield y por el Táchira terminó llegando a Independiente Santa Fe. Hablamos de Luis Manuel Seijas, actualmente el venezolano que más goles ha marcado en el fútbol colombiano, con un total de 28 tantos, todos convertidos con Santa Fe. Luis Manuel Seijas, a pesar de no ser delantero, es el jugador de esta nacionalidad que más goles ha marcado en territorio nacional. El siguiente puesto en esta lista tiene la misma cantidad de goles que Luis Manuel Seijas, pero sin duda alguna es de un país un poco más extravagante. Hablamos del yugoslavo que más goles ha marcado en el fútbol colombiano, el señor Anthony Frangic, que en su paso como delantero del Boca Juniors de Cali y del América de Cali en 1954 alcanzaría a marcar un total de 28 goles. Como todos sabemos, actualmente Yugoslavia ya no existe como país, por lo cual podemos considerar que de esta lista el único que se quedará para siempre con el récord de ser el yugoslavo con más goles en el fútbol colombiano será el señor Anthony Frangic. Con diferencia apenas de un gol, el siguiente puesto en esta lista lo ocupa un extranjero de nacionalidad española que, aunque tú no lo creas, terminó jugando en el fútbol colombiano y también se terminó convirtiendo en goleador. Hablamos del señor Jesús María Lírez López, que nació el 20 de abril de 1920 en Galicia, España, y que murió en el año de 1998 en Bogotá, Colombia. Este jugador español curiosamente nunca jugó en un equipo español. Debutó en 1940 con Quilmes de Argentina, luego fue
a Defensores de Belgrano para posteriormente llegar a Colombia y jugar con Independiente Santa Fe, equipo en el cual estaría entre 1947 y 1949 y luego en 1950 pasaría a Millonarios para posteriormente en el mismo año terminar jugando con la Universidad Nacional de Colombia. Y en total con los 3 equipos bogotanos con los cuales jugó fútbol profesional terminó marcando un total de 29 goles y considerándose así como el español a día de hoy que más goles ha marcado en el fútbol colombiano. El siguiente jugador extranjero en este video es un jugador chileno llamado Jorge Aravena, jugador que luego de su paso por algunos equipos de Chile y algunos equipos de España terminó en 1986 hasta 1988 jugando con el Deportivo Cali, equipo en el cual jugó un total de 77 partidos y alcanzaría a marcar un total de 35 goles. Es así como el señor Jorge Aravena se convierte en el chileno que más goles ha marcado en el fútbol colombiano. Poco a poco, cuando vamos avanzando en este top, los nombres se nos hacen un poco más conocidos. En este caso, el siguiente puesto muchos lo recordarán porque hablamos de Blas Pérez, panameño que más goles ha marcado en el fútbol colombiano. Este jugador nació el 13 de marzo de 1981, luego de su paso por 2 equipos panameños y 1 uruguayo, terminó durante 4 años en el fútbol colombiano. Primero llegó al Envigado, luego pasó por Centauros Villavicencio, luego jugó 2 años con el Deportivo Cali y finalizó con 2 años más en el Cúcuta Deportivo. Todo esto fue entre el año 2003 y 2007 y Blas Pérez alcanzó a marcar un total de 41 goles, lo que lo convierte hasta la fecha en el panameño que más goles ha marcado en el fútbol colombiano. Con diferencia apenas de 2 goles, el siguiente extranjero en esta lista es un boliviano que alcanzó a marcar un total de 43 goles en el fútbol colombiano. Hablamos del señor Diego Haroldo Cabrera, jugador nacido el 13 de agosto de 1982 y, aunque usted no lo crea, todavía juega fútbol profesional en Bolivia. Es un jugador que lastimosamente no ha tenido una muy buena regularidad en un solo equipo, ya que ha pasado por más de 25 en toda su carrera, pero en su paso por Colombia se le recuerda mucho principalmente en Independiente Santa Fe. De igual manera hay que recordar su paso por el Cúcuta Deportivo entre 2007-2008, Medellín 2009, Pasto 2010, Tolima 2011, Santa Fe 2012 y por último Río Negro Águilas en el 2013. Durante todos estos años terminó marcando un total de 43 goles. Diego Haroldo Cabrera es actualmente el boliviano que más goles ha marcado en el fútbol colombiano. El siguiente extranjero del cual hablaremos es un peruano que se desempeñó en el fútbol colombiano en la década del 80. Jugador llamado Abel Augusto Lobatón terminó marcando un total de 65 goles, una cifra bastante importante luego de su paso por el Deportes Quindío entre el 80 y 81, en el Pereira entre el 82 y el 84, luego de un corto paso por Perú volvería a Colombia con el Deportivo Pereira nuevamente en el 85 y se quedaría ahí hasta 1986. Posteriormente pasaría a Medellín en el 87 y se terminaría retirando en 1990 con el Sport Boys. En este gran paso que tuvo por el fútbol colombiano alcanzó a marcar la increíble cantidad de 65 goles, convirtiéndose así en el peruano que más goles ha marcado en el fútbol colombiano. En el top 5 de los jugadores por nacionalidad que más goles han marcado en el fútbol colombiano tenemos a un brasileño, jugador que pasó desapercibido para muchos pero que para Santa Fe fue bastante importante, principalmente en su llegada entre 1963 y 1965, equipo en el cual marcaría un total de 67 goles, pero que a lo largo de su carrera por otros equipos del fútbol colombiano, el señor José Pepillo Marín terminaría marcando un total de 101 goles. Aunque al momento de hablar de brasileños en el fútbol colombiano principalmente se nombra a Garrincha, que estuvo en 1968 en un partido con el Junior de Barranquilla, este es considerado por los historiadores y los estadistas como el brasileño más importante que jugó en el fútbol colombiano. José Pepillo Marín es actualmente el jugador brasileño que más goles ha marcado en territorio nacional. Seguramente el nombre Divino Casemiro de Ábalos Pinto no te suena mucho, pero el señor Casemiro, de nacionalidad paraguaya, es el siguiente en este recuento. Jugador que falleció a sus 73 años en 1999 en la ciudad de Pereira y que alcanzó a marcar la increíble cantidad de 160 goles. A pesar de que sus inicios en el fútbol fueron en 1947 con el equipo de los Andes, luego pasó para Lanús y luego se devolvió a los Andes en Argentina, para el año de 1950 terminaría llegando al Deportivo Pereira, donde jugaría hasta 1953, luego pasaría a Nacional en el 54, al Tolima en el 55 y volvería al Pereira entre el 56 y el 61. Durante todos esos 11 años en territorio nacional, el jugador paraguayo terminaría marcando la increíble cantidad, como ya te comenté, de 160 goles y se convertiría actualmente en el paraguayo que más goles ha marcado en el fútbol colombiano. El siguiente jugador del cual hablaremos en este video es un uruguayo, pero no solamente es el jugador que más goles ha marcado siendo de nacionalidad uruguaya, sino que de paso es el actual máximo goleador del Cúcuta Deportivo. Hablamos del señor José Omar Verdún, que llegaría a territorio nacional para jugar con el Cúcuta Deportivo en 1962 hasta 1968. Luego se iría al Medellín, en el 69 volvería al Cúcuta, luego iría al Bucaramanga en el 70, al Real Cartagena en el 71, equipo en el cual se terminaría retirando.
retirando. En el Medellín no marcó ningún gol, en el Bucaramanga marcó 8 goles, en el Real Cartagena marcó 7 goles, pero en el Cúcuta Deportivo marcó 169 goles, para un acumulado total de 184 goles, que convierte así a José Omar Verdún en el uruguayo que más goles ha marcado en el fútbol colombiano. Camilo, en este video he visto que has nombrado jugadores de varias nacionalidades alrededor del mundo. ¿Eso significa que no hay un colombiano en esta lista? Pues en este caso quiero comentarte que el puesto número 2 de los jugadores que más goles han marcado por nacionalidad se lo lleva efectivamente un colombiano. Hablamos nada más y nada menos del máximo goleador del Junior de Barranquilla, el señor Iván René Valenciano, jugador que conocemos todos como el Bombardero. Durante todos estos años en el fútbol colombiano, Iván René Valenciano terminó acumulando un total de 217 goles. Eso sí, aunque Iván René es colombiano, lo más probable es que este récord no se lo vayan a quitar durante muchos años, ya que la mayoría de los jugadores que están detrás de él en la lista de máximos goleadores del fútbol colombiano con nacionalidad colombiana ya están retirados. Es el caso de Anthony de Ávila con 208 goles, Jorge Gallego con 201 goles, Víctor Hugo Aristizábal con 187 goles, Arnoldo Iguarán con 186 goles, Leider Preciado con 185 y Willington Ortiz con 184. Y para finalizar este video de los máximos goleadores por nacionalidad del fútbol colombiano, tenemos que hablar del número 1, que es el máximo goleador del Once Caldas. De paso es el máximo goleador del fútbol colombiano y de paso es el argentino que más goles ha marcado en nuestra liga. Hablamos del señor Sergio Galván Rey, jugador nacido en Concepción el 9 de junio de 1973, que actualmente tiene 46 años. Ha sido apodado y con justa causa como el rey del gol, ya que luego de su paso por varios equipos de Argentina llegó al Once Caldas en 1996 y duró ahí hasta el año 2004, equipo en el cual terminaría marcando un total de 171 goles. Luego iría un corto paso por Estados Unidos para volver con Atlético Nacional, donde marcaría otros 58. Luego se iría al América de Cali en el 2010, donde marcaría 8 goles, y en el año 2011 se retiraría con Santa Fe marcando otros 8 goles. Todo esto hace que Sergio Galván Rey haya marcado un total de 224 goles en el fútbol colombiano y se lleve todos los récords que te he comentado anteriormente, pero el que nos importa en este video es que lo convierte en el argentino que más goles ha marcado en el fútbol colombiano. Espero que te haya gustado un montón y si fue así, por favor no olvides regalarle un buen like para que este contenido le llegue a muchas más personas. Si esta fue la primera vez que viste uno de mis videos y te ha gustado, no olvides suscribirte a este canal picándole en el botoncito rojo que está en la parte de acá abajo, es totalmente gratis. De paso, si este video te ha parecido bastante curioso y bastante llamativo por la cantidad de nacionalidades que hemos nombrado, te pido el favor que lo compartas con tus amigos futboleros. Te dejo por acá en pantalla mis redes sociales para que estés más atento a todo mi contenido y si me quieres sugerir temas para próximos videos lo puedes hacer por cualquiera de ellas. No siendo más por este video, te recuerdo que mi nombre es Camilo MD y nos vemos en el siguiente video.